Amén. El barco de mi vida, de mi familia, y aunque se vea la marea muy fuerte, las olas muy grandes, sé que el Señor nos llevará hacia un bien. Amén. Entonces estamos aquí por la misma seguridad que el Señor tiene en nuestras vidas y por el cuidado que Él tiene, porque de millones de personas usted está bien, está bendecido, está sano y está aquí celebrando al Señor Jesús, agradeciéndole y adorándole, y yo creo que ya eso es una parte grande de nuestras vidas, por cual agradecer. Mire, hoy invité a la hermana Noemí, ella va a traer ahora la palabra del Señor. Amén. Así que, ¿cuántos trajeron su Biblia? ¿Listos con la Biblia? Amén. Vamos a aprender de la palabra del Señor. El Señor quiere también hablarnos a través de su palabra. Le voy a pedir a nuestra hermana que pase, por favor. Bueno, Dios les bendice en esta mañana y como siempre acostumbro, cada que se me da la oportunidad de pasar al frente, saludarlos en el nombre que es sobre todo nombre. Y yo les saludo ahora porque pocas veces tengo esa oportunidad, pero ahora les saludo en el nombre que es sobre todo nombre. Voy a hablar de un tema ampliamente conocido por ustedes, por eso creo que ahora solamente va a ser un recordatorio. Pero antes quisiera que nos pusiéramos de pie y levantásemos esta oración al Padre Celestial. Con mucha reverencia, porque siempre yo les suplico mucha reverencia, porque vamos a entrar no a mi palabra, sino a la palabra bendita de Dios. ¿Ven? Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor, yo te doy gracias, Padre mío, por tu bendita palabra, Señor, porque nos enseña, porque nos exhorta, Padre, y sobre todo, Señor,
porque nos enseña, Padre, el modelo de vida que tú nos dejaste, Padre, para que viviéramos en él. Padre, por eso te doy gracias, Señor, por esa bendita palabra, por esa bendita enseñanza que tu palabra nos da día con día, Señor. Te doy gracias por ello, Padre, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que siempre esté con nosotros, siendo nuestro Maestro, siendo nuestro ayudador en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar y vamos a iniciar con el tema. Ese tema que voy a compartir ahora es muy conocido por ustedes, porque yo sé que son muy estudiosos de la palabra. Y yo sé que es ampliamente conocido por ustedes. Por eso solamente hoy voy a hacer un recordatorio. El Señor me puso a hacer un recordatorio de lo que ustedes ya conocen profunda y ampliamente. ¿Dicen amén? Amén. Bueno, dije que solo es un recordatorio de lo que ustedes tal vez en diversas ocasiones han leído. Y vamos a hablar de un gran acontecimiento que es el arrebatamiento de la iglesia. No vayan a pensar los que no están familiarizados con mucho que es por el arrebatamiento del edificio. No, es por el arrebatamiento de los creyentes. Y vamos a hacer ese recordatorio. Y vamos, para introducirme en el tema, voy a usar una escritura que está en Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Cuando lo tengan me dicen amén y me ayudan a buscar. Primera de Tesalonicenses 4, no digo aménes para ver si lo tienen, para que me hagan favor de seguirme con su mirada. Para introducirme en el tema, repito, voy a hablar en estos versículos. Y vamos a ver Primera de Tesalonicenses 4 y vamos a leer del 13 al 17. Pero me acompañen por favor con su vista en la lectura. Bueno, ¿ya lo tienen? Más que la mente lo quitan. Recuérdense que aparte me falla la orejita. Yo me trato con cariño. Bueno, leamos en el nombre bendito del Señor. Dice la palabra en Apocalipsis 4:13. Dice la palabra, síganme por favor con su mirada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí voy a hacer una pausa, ¿verdad? Porque esta escritura Dios la inspiró al apóstol Pablo por su Espíritu Santo, porque a la iglesia de Tesalónica, porque la iglesia de Tesalónica tenía una característica que cuando moría alguno de sus seres queridos, nada los confortaba, nada los consolaba, nada los podía consolar. Y Dios sabio, de sabios, le inspiró al apóstol Pablo por el Espíritu Santo para escribir esto a esa iglesia de Tesalónica. Continuamos con el 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí en este versículo no les llama Dios que murieron, sino dice a los que durmieron, es decir, están dormidos y ellos van a despertar. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense, ellos van a ser antes que nosotros, porque van a venir con el Señor Jesús a las nubes a recibirnos. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el gran acontecimiento que esperamos. ¿Dicen amén? Amén. Este es el gran acontecimiento que esperamos, y lo repito y lo vuelve a repetir y releer en su casa. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Se está refiriendo a nuestros seres queridos que saldrán, dice la Biblia, de los sepulcros. Y así estaremos siempre con el Señor. Les repito, esta palabra se la inspiró Dios al apóstol Pablo a esa iglesia de Tesalónica por la característica que he dicho antes que tenían. Pero continuemos. Y luego también podemos encontrar en la Escritura que Jesús siempre que dialogaba, que platicaba, que enseñaba a sus apóstoles, siempre les platicaba lo de su crucifixión, lo de su muerte y lo de su resurrección. Si lo recuerdan, creo que ya lo han leído. Él siempre les platicaba a sus discípulos, repito, sobre su crucifixión, su muerte, su resurrección, su levantamiento al cielo y su regreso por su iglesia, es decir, esa venida que acabamos de mencionar. Y los apóstoles le preguntan, vamos a ver qué le preguntan en un buen día que estaban en este acto. Vamos a ver qué le preguntan los apóstoles a Jesús. Vamos a esto para ir a Mateo 24. Cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a ir a Mateo 24. ¿Ya está? Y vamos a ir a partir del versículo 3. Vamos a leer del 3 al 8. Vamos a ver qué le preguntan sus discípulos. ¿Me siguen por favor con su mirada? Y dice la palabra del Señor. Tiene un título que dice señales antes del fin. Y dice la palabra: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron para a ver, 3, 4, ¿verdad? Dice, a ver, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto es muy importante porque ya estamos viviendo esa etapa del engaño en donde hay falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles y de todo. De ese tipo de ministros hay falsos. Entonces yo les he dicho mucho, tenemos que tener mucho cuidado con esos engañadores, porque si no estamos bien cimentados y llenos del Espíritu Santo, podemos incurrir en esos engaños, ¿verdad? Porque ya se va a utilizar lo que compartí la última vez.
Dice cuernos de cordero, pero hablaba como dragón. Y dije que ahí equivalía a que iba a tener una sutileza terrible para engañar. Y tenemos que estar, por eso, estar procurando día con día que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, sea nuestro maestro, nuestro guía, porque si no es así, estamos en nuestra personalidad propia y el enemigo nos puede engañar porque es el tiempo. ¿Dicen amén? Luego dice, sigue diciendo, versículo ¿qué? 6. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. También podemos ver que esto ya se ha ido escuchando, especulando desde hace varios tiempos, ¿verdad? Sobre todo en estos últimos tiempos. Sigue la palabra diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué hemos oído? Todo eso, ¿verdad? Todo eso. Ya estamos oyéndolo que ya está. Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares de la tierra. Dicen que se aproximan no sé cuántos millones de hambres a este mundo, ¿verdad? Entonces el hambre ya está por llegar, la peste igual. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto será, dice la palabra, principio de dolores. Estamos en esos principios, estamos entrando a los principios de dolores. Y estamos también entrando a lo que la palabra llama, gracias Chavita, estamos entrando a lo que la palabra dice que será tribulación, porque la palabra menciona que su pueblo tal vez pase tribulación, mas no la gran tribulación. De esa sí, el Señor creo y tengo fe que nos librará. Pero sí, la tribulación nos llegará. Continuamos y vamos a ver qué nos dice, vamos a ver qué más señales nos dice Lucas 21. Lucas 21, y cuando lo tengan me dicen. Lucas 21. Lucas 21. Vamos a ir a partir del 25. Vamos a leer a partir del 25 y una vez más les pido de favor que me acompañen con su mirada en esta lectura. Y dice la palabra del Señor: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué estamos viendo? Todo eso, ¿verdad? Todo eso. Y nos sigue diciendo, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando dice las potencias de los cielos serán conmovidas, está refiriéndose a todos los juicios que están llegando a la tierra y que seguirán llegando. A eso se refiere. 27. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Amén? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Fíjese
suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, como hemos visto, todas estas cosas están aconteciendo, están llegando, y las estamos oyendo, y las estamos escuchando, y las estamos viendo. Entonces dice, erguíos y levantad vuestra cabeza. Aquí nos está diciendo, afánate en la lectura de la Biblia, pero no solo la leas, apréndela y vívela, porque por eso es, la palabra de Dios no es para saberla, es para vivirla, ¿verdad? Y es la que muchas religiones no hacen, la saben. Yo he conocido ministros y siervos de Dios que saben la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero no la viven. Pues no, yo no le veo razón de ser. La palabra de Dios no es para saberla, es para vivirla. Y entonces aquí cuando está diciendo, repito, erguíos y levantad vuestra cabeza, es para que vamos a leer la palabra, la vamos a aprender y le vamos a pedir a Dios su ayuda para que nos ayude a vivirla, ¿verdad? Para que nos ayude a vivirla, no que quede nosotros nada más en conocimiento, ¿verdad? Porque Él dice que vuestra redención ya está cerca y es una forma en la cual debemos prepararnos para recibir al Señor. Bueno, continuemos. Vamos a ir ahí mismo a Mateo 25. Vamos a ver el versículo 36 de Lucas. El mismo capítulo, en el versículo 36 de Lucas, dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, de tal manera que nos pueda levantar. Eso yo se lo añadí. Dice, velad pues en todo tiempo orando. ¿Cómo? ¿Viendo la tele? ¿En fiestas? Dice, velad en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Yo le añadí, de tal manera que nos pueda arrebatar. Bueno, vamos a regresarnos a Mateo 25. Cuando lo tengan, dicen amén. Mateo 25. Vamos a hablar algo sobre la parábola de las 10 vírgenes. Y dice la palabra del Señor, me siguen una vez más con su lectura. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a vosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis
el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues. Entonces se ha hablado mucho, velad y orar. Antes de que Jesús regrese, Él anhela que nos llenemos del Espíritu Santo. Acuérdense que mucho les he dicho que Él viene por una iglesia llena del Espíritu Santo. Y ese es su anhelo. Él anhela que antes de que Él venga, estemos llenos del Espíritu Santo. Él desea que nos preparemos como el tipo de iglesia que Él arrebatará. Estamos en principio de dolores que anuncian un nacimiento cercano. Hay quienes dicen la tierra está en dolores de parto, ¿verdad? Pues sí, porque estamos padeciendo lo que la Biblia nos dice, estaremos en tribulación, ¿verdad? Y dije que anuncia un nacimiento cercano, esos dolores. En este caso, el regreso del Señor Jesús por su iglesia. Anuncia, es decir, esos principios de dolores anuncian un nacimiento cercano que traerá alegría a la familia. Hay dolores, sí, cierto, las que han sido mamás dicen hay dolores, pero dicen hay dolores, pero con qué gusto más los padres que anhelan tanto a ese hijo, ¿verdad? Con qué gozo lo esperan, con qué alegría, sufren, tienen dolores, pero saben que cuando llegue ese bebé habrá una gran alegría para toda la familia. Así es, así estamos en esto, estamos en principio de dolores, tal vez vayan a aumentar más, entre más se acerque el momento del regreso de Jesús. Pero dije, esos dolores traerán mucha alegría. Para esto debemos reconocer la identidad de Cristo profundamente. Tenemos que entender que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario por amor. Tenemos que creer que Él llevó esos azotes, ese sacrificio, vuélvanlo a releer en los evangelios, ese sacrificio tan grande que hizo por amor a nosotros, y tenemos que aprender a valorar ese sacrificio que por nosotros hizo. ¿Para qué? Para rescatarnos del castigo eterno y ir a aquella morada celestial con Él. Tenemos que entender profundamente el sacrificio de la cruz y clamen, guíen, porque el Espíritu Santo les revele toda la profundidad de este sacrificio. También debemos entender que la sangre del Cordero nos lava y nos limpia ayer, y que vendrá hoy o que vendrá mañana. Todo eso debemos de entender. En Mateo 25, el Señor compara a la iglesia con estas 10 vírgenes. Aquí también podemos ver y entender que somos representantes de Cristo por la luz del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Tenemos que reflejar esa luz del Espíritu Santo en nosotros porque somos los representantes de Cristo. Y que viene, esa luz debe de venir y estar presente en el mayor momento de oscuridad de la noche. No debemos de temer a los problemas, a las circunstancias que vendrán, porque tenemos lámpara con aceite. ¿Ven? Tenemos lámpara con aceite y es la oportunidad para brillar. El adormecimiento en aquellas 10 vírgenes, tal vez ahí las prudentes y las insensatas les llegó el adormecimiento porque el esposo tardaba. Y tal vez en nosotros ocurra lo mismo y entramos en ese adormecimiento porque el esposo vemos que tarda, ¿verdad? Pero la iglesia no debe estar dormida ni debe estar anestesiada. Aquí me estoy refiriendo cuando en alguna ocasión nos van a practicar alguna cirugía menor y nos anestesian
determinada parte del cuerpo en donde no vamos a sentir nada de dolor. Entonces, así está la iglesia. Está adormilada y está con una parte anestesiada en donde no siente el dolor hacia los perdidos, hacia las almas perdidas. Esto es muy importante, despertarnos a ello y no estar en ese adormilamiento, en esa anestesia, para poder dolernos del dolor de las almas perdidas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la oportunidad de brillar. Y dijimos que el adormecimiento tiende a llegarnos porque vemos que el esposo tarda. Y esto ha pasado con la iglesia, pero debemos de despertarnos, de salir de esa anestesia. ¿Dicen amén o no amén? La parábola nos habla de una iglesia dormida. Esto también tiene